Desde que comencé a trabajar para el gobierno, la tensión se había convertido en mi compañera constante. Las largas horas, las misiones arriesgadas y la responsabilidad de mantener secretos que podrían cambiar el mundo eran un peso que me hundía cada día un poco más. Mi nombre es María, y aunque muchos pensarían que mi trabajo es emocionante, la realidad es que cada día me acercaba más a un punto de quiebre. La presión era una sombra que se cernía sobre mí, cada vez más opresiva. Aquella tarde, después de una serie de reuniones interminables y de recibir informes estremecedores, sentí que no podía soportarlo más. Necesitaba alejarme, escapar, aunque fuera por un rato de las 4 paredes de mi oficina y del murmullo constante de las voces que exigían mi atención. Decidí salir a caminar, a despejar mi mente de la maraña de pensamientos oscuros que me envolvían. Sin rumbo fijo, simplemente dejé que mis pies me llevaran donde quisieran. El cielo estaba nublado, una representación perfecta de mi estado de ánimo. Caminé por calles conocidas y luego por otras que apenas recordaba haber transitado antes. No tenía un destino en mente, solo quería perderme por un tiempo. El aire fresco me ayudaba a calmarme un poco, pero la tensión seguía latente, un recordatorio constante de mis responsabilidades y de las situaciones espeluznantes que había visto en mi trabajo. Sin darme cuenta, mis pasos me llevaron a las afueras de la ciudad. Los edificios comenzaron a espaciarse, dando paso a terrenos baldíos y estructuras abandonadas. Fue entonces cuando vi la fábrica. Había oído hablar de ese lugar en susurros y leyendas urbanas. Una estructura imponente, en ruinas, que había sido abandonada hace décadas. La gente evitaba pasar por allí, hablando de desapariciones y fenómenos inexplicables. Incluso en mi línea de trabajo, donde nos enfrentábamos a lo desconocido, la fábrica era un lugar que nadie quería explorar. Algo dentro de mí me decía que debía alejarme, que no tenía nada que ganar adentrándome en ese lugar. Pero no pude resistir la extraña atracción que sentí hacia esa fábrica en ruinas. Era como si una fuerza invisible me empujara a acercarme, susurrándome secretos que solo yo podía entender. La fachada, ennegrecida por el tiempo y la intemperie, parecía observarme con ojos vacíos y oscuros. Las ventanas rotas eran como bocas abiertas en un grito silencioso. Me acerqué a la entrada principal, una puerta de metal oxidada que colgaba de un solo gozne. La empujé con esfuerzo, y el sonido chirriante resonó en el aire, rompiendo el silencio sepulcral que envolvía el lugar. Una ráfaga de aire frío me golpeó el rostro, llevándome el olor a humedad y descomposición. Mi instinto de agente me decía que debía estar alerta, que ese lugar podría ser peligroso, pero otra parte de mí estaba fascinada, incapaz de retroceder. Al entrar, la oscuridad me envolvió. La luz del exterior apenas penetraba en el interior, creando sombras largas y sinuosas que parecían moverse por su cuenta. Cada paso que daba resonaba en el silencio, un eco que parecía burlarse de mi presencia. Sentía una presencia, algo oscuro y frío que me observaba desde las sombras. No estaba sola en esa fábrica, aunque no podía ver a nadie más. Caminé por pasillos llenos de escombros, observando las paredes cubiertas de grafitis y símbolos extraños. Algunos de esos símbolos los reconocí de informes sobre prácticas de magia negra. Recordé haber leído sobre ellos en mis misiones, pero nunca los había visto en persona. Eran extraños, llenos de una energía oscura que parecía emanar de las mismas paredes. Una sensación de peligro inminente me recorrió la espalda, pero seguí adelante, atraída por una curiosidad morbosa. A medida que exploraba más a fondo, comencé a sentir que las sombras cobraban vida. Formas oscuras y etéreas se movían a mi alrededor, susurrando secretos en un idioma que no entendía. Mi mente me decía que eran alucinaciones, producto del cansancio y la tensión, pero no podía ignorar la sensación de que algo realmente me observaba. Cada vez que me giraba, las sombras se desvanecían, dejándome con una sensación de inquietud creciente. Encontré una sala grande, probablemente el antiguo taller principal de la fábrica. Las ventanas estaban todas rotas, dejando entrar la luz tenue del atardecer, que iluminaba débilmente el espacio lleno de maquinaria oxidada y cubierto de polvo. En el centro de la sala, vi algo que me llamó la atención, un círculo de símbolos dibujados en el suelo. Eran los mismos que había visto en las paredes, pero más elaborados, más detallados.
Me arrodillé para examinarlos más de cerca. Los símbolos estaban dibujados con una precisión casi ritualista, y el aire alrededor de ellos parecía vibrar con una energía oscura. Toqué uno de los símbolos con la punta de los dedos y una sensación de frío intenso me recorrió el cuerpo. Retiré la mano de inmediato, sintiendo que había cruzado un límite invisible. Fue entonces cuando escuché el primer susurro. No estaba segura de dónde venía, pero sonaba como si alguien estuviera justo detrás de mí, murmurando mi nombre. Me levanté de un salto, girándome para enfrentar a lo que fuera que me acechaba, pero no había nadie. El miedo comenzó a apoderarse de mí, una sensación primordial que me decía que debía salir de allí de inmediato. Pero algo me detenía. Una parte de mí quería saber más, entender qué era lo que estaba pasando en esa fábrica. Mis años de entrenamiento me decían que no debía huir, que debía enfrentar lo desconocido y desentrañar sus secretos. Pero en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, sentí un miedo genuino, un miedo que me paralizaba y me decía que no debía seguir adelante. Finalmente, la razón prevaleció. Sabía que debía regresar, que necesitaba más información y equipo para enfrentar lo que sea que estaba sucediendo en ese lugar. Me di la vuelta y comencé a caminar hacia la salida, mis pasos rápidos y decididos. Pero la sensación de ser observada no desaparecía, y los susurros seguían a mis espaldas, persiguiéndome mientras salía de la fábrica. Cuando finalmente llegué a la luz del día, el aire fresco me golpeó como una bofetada. Miré hacia la fábrica una última vez, sintiendo que algo había cambiado dentro de mí. Sabía que no podía ignorar lo que había visto. Debía regresar, descubrir los secretos de ese lugar y enfrentarlos, sin importar el costo. La fábrica de sombras me había marcado, y no descansaría hasta entender el porqué. El interior de la fábrica era aún más inquietante de lo que había imaginado desde fuera. Apenas puse un pie dentro, sentí como si el aire se volviera más denso, más pesado, dificultándome la respiración. Las sombras se alargaban y retorcían, como si tuvieran vida propia, y una sensación de frío intenso me envolvió. La luz del atardecer apenas penetraba las ventanas rotas, creando un juego de luces y sombras que hacía que todo se sintiera irreal, como si hubiera entrado en otro mundo. Avancé con cautela, mis pasos resonando en el suelo de concreto. Cada sonido, cada crujido del metal oxidado y cada susurro del viento me ponían en alerta. Tenía la impresión constante de que algo, o alguien, me observaba desde las sombras. Mis instintos de agente me decían que estaba en peligro, pero la curiosidad y la necesidad de entender lo que había encontrado me impulsaban a seguir adelante. Las paredes estaban cubiertas de grafitis, pero no eran los habituales dibujos y firmas que se encuentran en lugares abandonados. Eran símbolos extraños, geométricos y curvos, dibujados con precisión. Los reconocí de inmediato, los había visto antes en informes sobre prácticas de magia negra. Eran símbolos utilizados en rituales para invocar y controlar fuerzas oscuras. Cada uno de ellos parecía pulsar con una energía propia, una vibración que podía sentir bajo la piel. Continué mi exploración, pasando de una sala a otra. Cada habitación contaba su propia historia de decadencia y abandono. Máquinas oxidadas, papeles esparcidos, y muebles destrozados formaban un paisaje desolador. Pero siempre estaban los símbolos, como una firma macabra del pasado. La sensación de ser observada no disminuía, sino que se intensificaba con cada paso que daba. En una de las habitaciones más grandes, probablemente lo que alguna vez fue el taller principal de la fábrica, encontré algo que me dejó sin aliento. En el centro del suelo, rodeado de velas negras apagadas, había un círculo dibujado con tiza blanca. Era un círculo de invocación, similar a los que había visto en libros antiguos y documentos confidenciales. El aire alrededor del círculo parecía más frío, y una sensación de maldad pura emanaba de él. Me arrodillé para examinar el círculo más de cerca. Los símbolos dentro del círculo eran aún más complejos y detallados que los de las paredes. Sabía que cada uno de ellos tenía un propósito específico en el ritual, pero no podía entender completamente su significado. Sin embargo, la sensación de peligro era clara. Sentía como si hubiera cruzado una línea invisible, entrando en un terreno prohibido. Mientras estudiaba los símbolos, sentí una presencia a mi espalda.
Me giré rápidamente, pero no había nadie allí. Solo las sombras, danzando y retorciéndose en el borde de mi visión. Intenté tranquilizarme, diciéndome que era solo mi imaginación, pero el miedo seguía latente, enroscándose en mi estómago como una serpiente fría. Decidí seguir adelante, moviéndome con más cautela. Llegué a una escalera de metal que descendía a los niveles inferiores de la fábrica. El aire se volvía aún más frío a medida que bajaba, y la oscuridad se hacía más densa. Encendí la linterna que llevaba en mi bolso, su débil haz de luz apenas penetrando la negrura. Cada paso que daba resonaba en el silencio opresivo, y cada crujido del metal bajo mis pies hacía que mi corazón latiera más rápido. Al llegar al nivel inferior, me encontré en un laberinto de pasillos estrechos y salas pequeñas. La sensación de ser observada se intensificó, y los susurros parecían más cercanos, más urgentes. Traté de concentrarme, de mantener la calma y la racionalidad, pero cada paso me acercaba más al borde del abismo. Sentía que estaba siendo atraída hacia algo, algo que no podía ver pero que sabía que estaba allí, esperándome. En una de las salas, encontré una serie de libros antiguos apilados en una mesa. Sus cubiertas de cuero estaban desgastadas y llenas de polvo, y las páginas estaban amarillentas por el tiempo. Abrí uno de ellos y vi que estaba escrito en un idioma que no reconocía. Los caracteres eran intrincados y extraños, y aunque no podía leerlos, sentía que contenían un poder oscuro y antiguo. Sabía que estos libros eran peligrosos, pero también sabía que contenían respuestas. De repente, el sonido de un metal golpeando el suelo resonó por el pasillo, haciéndome girar rápidamente. Mi linterna iluminó solo más sombras y oscuridad. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Decidí que era hora de regresar a la superficie. Llevé conmigo uno de los libros, con la esperanza de que podría descifrar su contenido más tarde y obtener alguna pista sobre lo que estaba sucediendo en ese lugar. A medida que subía las escaleras de regreso, el aire se sentía más pesado, y la presencia oscura que había sentido desde el principio parecía seguirme, acercándose más con cada paso. Cuando finalmente alcancé la luz tenue del atardecer que se filtraba por las ventanas rotas, sentí una breve sensación de alivio. Pero sabía que la fábrica no me dejaría ir tan fácilmente. Salí al exterior, el aire fresco de la tarde golpeando mi rostro como una bofetada. Me giré para mirar la fábrica una última vez. Las sombras en las ventanas parecían observarme, retorciéndose y danzando en la penumbra. Sabía que lo que había encontrado era solo el comienzo. Había algo oscuro y antiguo en ese lugar, algo que no podía ignorar. Con el libro en la mano y el peso de la oscuridad aún sobre mis hombros, me alejé de la fábrica. Sabía que debía regresar, que debía enfrentar lo que fuera que acechaba en las sombras. Pero también sabía que no podía hacerlo sola. Necesitaba ayuda, respuestas y, sobre todo, necesitaba estar preparada para lo que vendría. La atracción del abismo era fuerte, y sentía que había sido marcada por ese lugar. No descansaría hasta entender su oscuridad y desentrañar los secretos que se escondían en la fábrica de sombras. A medida que avanzaba por los oscuros pasillos de la fábrica, la sensación de inquietud que había sentido al principio se transformó en un miedo tangible, casi palpable. Las sombras que antes parecían estáticas ahora se movían con una vida propia, retorciéndose y alargándose de formas imposibles. Mis pasos resonaban en el silencio opresivo, y el eco de mis movimientos parecía burlarse de mi presencia. La linterna en mi mano proyectaba un haz de luz que parecía apenas penetrar la negrura circundante. Cada vez que la movía, juraba ver formas oscuras desvaneciéndose en los bordes de mi visión. Sabía que no estaba sola, pero lo que me acompañaba no era humano. Las sombras parecían observarme con una intención maligna, y sentía su presencia como un peso sobre mis hombros. De repente, un movimiento rápido captó mi atención. Giré la linterna hacia la derecha y vi algo que me hizo detenerme en seco. Una criatura, una forma retorcida y oscura, se deslizaba por el suelo como si estuviera flotando. Su cuerpo no tenía una forma definida, pero sus ojos brillaban con un resplandor rojo intenso, llenos de odio y malevolencia. Tragué saliva, tratando de calmar mi respiración acelerada. Sabía que no podía mostrar miedo, pero era difícil cuando todo mi ser me decía que huyera.
La criatura se desvaneció tan rápido como había aparecido, y el pasillo quedó nuevamente en silencio. Intenté racionalizar lo que había visto, diciéndome que era una ilusión, un truco de la luz. Pero en el fondo sabía que era real, que algo oscuro y antiguo habitaba ese lugar. Decidí seguir adelante, más por necesidad que por valentía. Sentía que debía entender lo que estaba pasando, que debía descubrir la verdad, aunque eso significara enfrentar mis peores miedos. Continué caminando, pasando por habitaciones llenas de escombros y maquinaria oxidada. Cada rincón parecía esconder algo nuevo. En una de las salas, vi espectros que se deslizaban a través de las paredes, figuras translúcidas que susurraban secretos oscuros en un idioma que no entendía. Sus voces eran un murmullo constante en mis oídos, un canto de locura que amenazaba con abrumar mi mente. En una de las esquinas, vi algo que me hizo detenerme de nuevo. Una figura humanoide, pero distorsionada, estaba de pie mirándome. Su piel era pálida y translúcida, y sus ojos eran pozos vacíos de oscuridad. Me acerqué lentamente, mi linterna temblando en mi mano. La figura no se movió, pero sus ojos vacíos parecían seguirme, observando cada uno de mis movimientos. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. La figura abrió la boca y un susurro salió de ella, un sonido que resonó en mi mente más que en mis oídos. María. La voz era suave, pero cargada de una tristeza y desesperación infinitas. Retrocedí un paso, intentando procesar lo que estaba viendo. La figura dio un paso hacia mí, y en ese momento, sentí que la fábrica entera se cerraba sobre mí, como si las paredes mismas estuvieran vivas y se movieran para atraparme. Corrí, mis pasos resonando en el suelo de concreto. Podía escuchar el susurro de los espectros detrás de mí, sus voces formando un coro de desesperación. Mi linterna barría de un lado a otro, revelando más sombras moviéndose, más figuras que se desvanecían tan pronto como aparecían. Sentía que la fábrica me estaba jugando una trampa, que estaba manipulando mi percepción para confundirme y atraparme. Encontré una puerta y la empujé con todas mis fuerzas, entrando en una habitación pequeña y cerrándola detrás de mí. Me apoyé en la puerta, mi respiración rápida y superficial. La habitación estaba llena de archivos y documentos esparcidos por el suelo. Mi linterna iluminó un viejo escritorio en el centro de la sala. Me acerqué, con la esperanza de encontrar algo que me ayudara a entender lo que estaba sucediendo. En el escritorio, encontré más símbolos dibujados en papeles viejos. Algunos estaban escritos en tinta, otros parecían estar quemados en el papel. Uno de los documentos captó mi atención de inmediato. Era un informe antiguo, detallando rituales oscuros y sacrificios realizados en la fábrica. Las palabras eran difíciles de leer, pero comprendí lo suficiente como para saber que la fábrica había sido un lugar de invocaciones, un portal para traer entidades de otro mundo a nuestro. De repente, el aire en la habitación se volvió más frío. Sentí una presencia detrás de mí y giré lentamente. En la oscuridad, vi otra figura, una sombra más densa y opresiva que las anteriores. Esta no se desvanecía, no se movía. Simplemente me observaba, como esperando algo. Su forma era indistinta, pero sus ojos, esos ojos rojos y brillantes, estaban llenos de una inteligencia maligna. Intenté hablar, pero mi voz no salió. La figura dio un paso hacia adelante y sentí una oleada de adrenalina. No podía moverme, como si estuviera paralizada por su mirada. Intenté racionalizar lo que estaba viendo, intenté decirme a mí misma que era una alucinación, pero el miedo era demasiado real. Entonces, la figura habló. Su voz era un susurro, como el viento pasando por una tumba abierta. No deberías estar aquí, María. Este lugar no es para los vivos. Sentí que mi corazón latía con fuerza en mi pecho, cada pulso resonando en mis oídos. Retrocedí lentamente, mi mano buscando a tientas la puerta detrás de mí. La figura no se movió, pero sus ojos me seguían, perforando mi alma. Finalmente, encontré el pomo de la puerta y lo giré, saliendo de la habitación y cerrando la puerta de golpe. El eco del golpe resonó en los pasillos, pero no me detuve. Corrí nuevamente, buscando una salida, buscando la luz del día que parecía tan lejana. Las sombras continuaron siguiéndome,
susurrando, moviéndose en los bordes de mi visión. Cada esquina, cada pasillo era un nuevo desafío, una nueva prueba de mi cordura. Sentía que la fábrica estaba viva, que me estaba probando, empujándome al borde de la desesperación. Pero algo dentro de mí me decía que debía seguir adelante, que debía entender los acontecimientos de ese lugar para poder enfrentarlos. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, encontré una escalera que llevaba al exterior. Subí los escalones de dos en dos, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Cuando alcancé la salida, el aire fresco me golpeó el rostro y la luz del atardecer me cegó momentáneamente. Miré hacia atrás, hacia la oscura entrada de la fábrica. Las sombras parecían observarme, retorciéndose y danzando en la penumbra. Sabía que lo que había visto no era una ilusión. Las criaturas, los espectros, eran reales. Había algo oscuro y antiguo en esa fábrica, algo que no podía ignorar. Sentía que había sido marcada por ese lugar, y que mi conexión con él no se rompería fácilmente. Tomé un respiro profundo, tratando de calmar mi mente. Decidí que debía regresar, debía entender lo que había encontrado. No podía permitir que el miedo me dominara. Debía enfrentar las sombras, descubrir sus secretos y encontrar una manera de detener la oscuridad que emanaba de la fábrica de sombras. Pero sabía que no sería fácil, y que cada paso que daba me acercaba más al abismo. Mi determinación para descubrir la verdad sobre la fábrica me llevó a regresar al día siguiente, equipada con más herramientas y una linterna más potente. Había pasado la noche pensando en lo que había visto, y aunque el miedo seguía latente, la necesidad de entender superaba cualquier temor. La fábrica me había marcado de una manera que no podía ignorar, y sentía que no tendría paz hasta desentrañar sus secretos. Al entrar nuevamente en el edificio, la misma sensación de opresión y oscuridad me envolvió. Las sombras seguían moviéndose a mi alrededor, pero esta vez estaba más preparada. Caminé con más seguridad, revisando cada habitación en busca de pistas. Después de una hora de exploración cuidadosa, llegué a una oficina en ruinas en el segundo piso. La puerta estaba medio abierta, y al empujarla con suavidad, se deslizó con un chirrido agudo. La oficina era un caos de muebles destrozados, papeles esparcidos y equipos obsoletos. La ventana, parcialmente rota, dejaba entrar una débil luz que apenas iluminaba la estancia. Me dirigí al escritorio, el cual estaba cubierto de una gruesa capa de polvo y documentos desordenados. Mientras revisaba los papeles, encontré un diario antiguo enterrado bajo una pila de archivos viejos. Su cubierta de cuero estaba agrietada y descolorida, y al abrirlo, el olor a papel viejo y tinta reseca llenó el aire. Las páginas estaban amarillentas y frágiles, y algunas estaban manchadas con lo que parecía ser algo más siniestro que el moho. Mi corazón latía con fuerza mientras comenzaba a leer. El diario pertenecía a alguien llamado Ernesto, aparentemente el líder de los rituales que se habían realizado en la fábrica. Desde la primera entrada, quedaba claro que Ernesto no era un hombre común. Su escritura era precisa y meticulosa, detallando cada ritual, cada sacrificio, y cada invocación con una devoción profunda. Describía cómo la fábrica había sido utilizada como un lugar de poder, un sitio donde las barreras entre nuestro mundo y otro más oscuro eran delgadas. Ernesto hablaba de sacrificios humanos, realizados para invocar entidades de otro reino, criaturas de pura oscuridad y maldad. Cada sacrificio estaba destinado a fortalecer el vínculo entre los dos mundos, abriendo un portal que permitiría a estas entidades cruzar a nuestro lado. Las víctimas eran seleccionadas cuidadosamente, y sus finales eran descritas con un detalle frío y clínico que me revolvió el estómago. A medida que avanzaba en la lectura, los rituales se volvían más oscuros y desesperados. Ernesto describía cómo los primeros intentos habían fallado, y cómo cada fracaso había sido seguido por rituales más elaborados y brutales. Había una obsesión palpable en sus palabras, una necesidad de abrir el portal a cualquier costo. El diario detallaba el uso de símbolos antiguos, los mismos que había visto en las paredes y en el círculo de invocación. Una entrada en particular llamó mi atención. Ernesto hablaba de una noche en la que el portal había comenzado a abrirse. Describía cómo las sombras habían cobrado vida, y cómo las entidades del otro lado habían comenzado a manifestarse. Los rituales habían alcanzado un clímax,
y las paredes de la fábrica vibraban con una energía oscura y poderosa. Pero algo había salido mal. Las entidades habían comenzado a atacar a los practicantes, y la fábrica se había llenado de caos y una hedora podredumbre. Las últimas páginas del diario eran las más espeluznantes. Ernesto hablaba de cómo había logrado sellar el portal temporalmente, utilizando un sacrificio final para contener las fuerzas oscuras. Pero sabía que el sello era débil, que las sombras seguirían intentando cruzar. Sus últimas palabras eran una advertencia desesperada, un ruego para que nadie volviera a intentar abrir el portal. Leí las palabras de Ernesto una y otra vez, tratando de comprender la magnitud de lo que había descubierto. La fábrica no era solo un edificio abandonado, era un punto de convergencia entre nuestro mundo y uno lleno de oscuridad. Los sacrificios, los rituales, todo había sido parte de un intento de controlar fuerzas que no debían ser desatadas. De repente, un sonido en el pasillo me hizo levantar la vista. La puerta de la oficina se abrió lentamente, y sentí un frío intenso llenando la habitación. Mi linterna parpadeó y se apagó, dejándome en una oscuridad casi total. Escuché susurros, voces que no podían ser humanas, y un miedo primitivo se apoderó de mí. Sabía que las sombras estaban cerca, más cerca de lo que nunca habían estado. Tomé el diario y lo guardé en mi mochila, decidida a llevarme la evidencia de lo que había encontrado. Con la linterna aún apagada, comencé a retroceder hacia la puerta. Sentía las sombras moviéndose a mi alrededor, y los susurros se hacían más fuertes, más insistentes. Salí de la oficina y empecé a correr por el pasillo, tratando de recordar el camino de regreso. Las sombras parecían seguirme, susurrando secretos oscuros y promesas de dolor. Mi mente luchaba por mantenerse clara, pero el miedo era abrumador. Llegué a las escaleras y las bajé de dos en dos, casi tropezando en mi prisa. Sabía que debía salir de allí antes de que las entidades pudieran atraparme. Cuando finalmente vi la luz del día a través de una ventana rota, una oleada de alivio me recorrió. Salí de la fábrica, el aire fresco llenando mis pulmones y despejando mi mente. Miré hacia atrás, hacia la oscura entrada del edificio. Sabía que lo que había encontrado era solo el comienzo, y que las sombras no me dejarían ir tan fácilmente. Con el diario en mi poder, sentía que tenía una oportunidad de entender y quizás detener la oscuridad que emanaba de la fábrica. Pero también sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma. Había cruzado un umbral, y el conocimiento que llevaba conmigo era tanto una bendición como una maldición. La fábrica de sombras seguía siendo un enigma, un abismo lleno de secretos oscuros e indescriptibles. Pero estaba decidida a enfrentarlo, a desentrañar su misterio y a luchar contra las fuerzas que acechaban en sus sombras. Porque ahora sabía que la fábrica no era solo un lugar, era un portal hacia algo mucho más oscuro y antiguo, algo que nunca debió ser descubierto. Regresé a mi apartamento con el diario firmemente sujeto bajo mi brazo. Las luces de la ciudad parecían menos reconfortantes esa noche, y las sombras que se proyectaban en las calles y edificios parecían seguirme, observándome con una malevolencia que solo yo podía percibir. Cerré la puerta con llave y me apoyé contra ella, tratando de calmar mi respiración y de silenciar los latidos de mi corazón que retumbaban en mis oídos. Me dirigí al escritorio, encendí una lámpara y coloqué el diario delante de mí. Sabía que su contenido era peligroso, pero la necesidad de entender lo que estaba enfrentando era más fuerte que mi miedo. Con un profundo suspiro, abrí el diario en la primera página y comencé a leer nuevamente. La letra de Ernesto, con su precisión y frialdad, parecía cobrar vida en las páginas, revelando ritual tras ritual, sacrificio tras sacrificio. Mientras leía, los fenómenos inexplicables comenzaron a intensificarse. Las sombras en las esquinas de mi apartamento se movían de manera casi imperceptible, pero lo suficiente como para hacerme dudar de mi cordura. Los susurros que había oído en la fábrica ahora resonaban en mi cabeza, más claros y más insistentes. Podía escuchar fragmentos de palabras, frases sueltas que hablaban de sacrificios y de poder, de abrir puertas que nunca debieron ser abiertas. Intenté concentrarme en descifrar los símbolos y los rituales descritos en el diario. Cada página parecía estar llena de una energía oscura, y cuanto más leía, más sentía que me acercaba al borde de la locura. Las palabras de Ernesto estaban impregnadas de una obsesión que era casi contagiosa.
Sentía su desesperación por abrir el portal, su necesidad de controlar las fuerzas oscuras que había invocado. A medida que las horas pasaban, los fenómenos se volvían más intensos. Las luces de mi apartamento parpadeaban, y el aire se sentía frío y denso. Sentí una presencia detrás de mí y me giré rápidamente, pero no había nada. Sin embargo, el sentimiento persistía, y los susurros se hicieron más fuertes, llenando mi mente con promesas de poder y advertencias amenazantes. Desesperada por entender, comencé a tomar notas, intentando desentrañar el significado de los símbolos y las instrucciones de los rituales. Cada intento de traducir los antiguos caracteres me acercaba más a una verdad oscura y estremecedora. Descubrí que los rituales estaban diseñados para abrir un portal a un reino de sombras, un lugar donde criaturas indescriptibles esperaban ser liberadas. Cada sacrificio humano era un paso más hacia la apertura completa del portal, y Ernesto había estado peligrosamente cerca de lograrlo. El miedo empezó a convertirse en paranoia. Sentía que las sombras me observaban desde todos los rincones, que los susurros intentaban manipularme. Mis noches se llenaron de pesadillas, sueños donde las criaturas de las sombras se deslizaban por las paredes y susurraban secretos en mis oídos. Cada vez que me despertaba, el frío y la oscuridad de la fábrica parecían haber seguido conmigo a mi hogar. Un día, mientras estaba sumida en mis investigaciones, un golpe fuerte resonó en la puerta de mi apartamento. Me levanté, el corazón latiendo con fuerza, y me acerqué con cautela. Al abrir la puerta, no había nadie, pero un sobre oscuro había sido dejado en el suelo. Lo recogí con manos temblorosas y lo abrí. Dentro, había una nota escrita con la misma caligrafía precisa de Ernesto. María, sabes demasiado. Debes detenerte antes de que sea demasiado tarde. Las sombras no te dejarán ir. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. ¿Cómo era posible que Ernesto, fallecido hace tanto tiempo, me hubiera enviado una advertencia? ¿Era una broma macabra de alguien que sabía lo que estaba investigando? Volví al escritorio, mis pensamientos una maraña de confusión y miedo. Continué leyendo el diario, pero cada página me acercaba más al borde. Las sombras en mi apartamento parecían volverse más audaces, moviéndose con más libertad. Empecé a ver formas en la penumbra, figuras que se deslizaban justo fuera del alcance de la luz. Una noche, mientras leía una entrada particularmente dura sobre un ritual maldito, sentí una mano fría posarse sobre mi hombro. Me giré bruscamente, pero no había nadie. El miedo se había convertido en mi constante compañero. Decidí que necesitaba ayuda. Mi mente no podía soportar mucho más y sabía que no podía enfrentar esto sola. Intenté contactar con antiguos colegas, personas de confianza, pero algo siempre salía mal. Las llamadas se cortaban, los mensajes no llegaban. Era como si las sombras no solo me estuvieran acechando, sino también aislándome, asegurándose de que no pudiera encontrar apoyo. En una de las noches más oscuras, cuando las sombras parecían más densas y los susurros más insistentes, me di cuenta de que no podía quedarme en mi apartamento. Debía regresar a la fábrica, enfrentar la oscuridad directamente y encontrar una manera de detenerla. Llevé conmigo el diario y algunas herramientas básicas. Sentía que cada paso hacia la fábrica era un descenso más profundo en el abismo. Cuando llegué, la fábrica parecía aún más ominosa bajo la luz de la luna. Las sombras eran más espesas, y el silencio era opresivo. Entré con determinación, aunque mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Sabía que enfrentaría algo más allá de mi comprensión, pero también sabía que no tenía otra opción. La fábrica me había llamado, y debía responder. Dentro, los fenómenos inexplicables continuaron. Las sombras se movían con más intensidad, y los susurros eran casi ensordecedores. Podía sentir las entidades observándome, esperando que cometiera un error. Me dirigí a la oficina donde había encontrado el diario, con la esperanza de encontrar más respuestas. Mientras revisaba los documentos nuevamente, sentí una presencia detrás de mí. Giré lentamente y vi una figura oscura en la puerta. No era una sombra indefinida, sino una forma humana, con ojos brillantes que me observaban fijamente. La figura no se movió, pero su mera presencia era suficiente para congelarme de miedo. María,
Has venido demasiado lejos. La voz era suave, pero cargada de una autoridad oscura. Este lugar no es para los vivos. Debes irte antes de que sea demasiado tarde. No pude responder. El miedo me había paralizado. La figura dio un paso hacia adelante, y en ese momento, el diario en mis manos comenzó a vibrar. Las páginas se volvieron, deteniéndose en una entrada que no había visto antes. Era una advertencia final de Ernesto, un último intento de cerrar el portal para siempre. Comprendí que la única manera de detener la oscuridad era completar el ritual de sellado. Sabía que sería peligroso, que las sombras intentarían detenerme, pero no tenía otra opción. Con el diario en mano, me dirigí al círculo de invocación en el taller principal. Sentía que cada paso era vigilado, que las entidades oscuras se agolpaban a mi alrededor. Cuando llegué al círculo, comencé el ritual, siguiendo las instrucciones de Ernesto. La fábrica vibraba con una energía intensa, y las sombras se movían frenéticamente, intentando interferir. Los susurros se convirtieron en gritos, y sentí que mi mente se desgarraba bajo la presión. Pero continué, mi determinación más fuerte que el miedo. Finalmente, en el clímax del ritual, sentí una explosión de energía. Las sombras retrocedieron, y los susurros se desvanecieron. El aire se volvió más ligero, y supe que había logrado sellar el portal, al menos por ahora. Pero sabía que la lucha no había terminado. Las cicatrices que llevaba, tanto físicas como mentales, eran un recordatorio constante de la oscuridad que había enfrentado. Salí de la fábrica, agotada pero aliviada. La batalla había sido dura, pero había logrado detener la oscuridad, aunque fuera temporalmente. Sabía que las sombras no me dejarían ir tan fácilmente, que seguirían acechándome. Pero también sabía que estaba preparada para luchar, para enfrentar cualquier cosa que el abismo me arrojara. Porque ahora entendía que mi lucha no era solo por mí, sino por todos aquellos que podrían ser víctimas de la oscuridad. La fábrica me había devorado. Mi vida diaria se había convertido en un eco distante mientras pasaba la mayoría de mis días y noches entre sus ruinas, tratando de desentrañar los oscuros secretos que ocultaba. Había sellado el portal temporalmente, pero sabía que las fuerzas oscuras que acechaban dentro de la fábrica no habían sido derrotadas, solo contenidas. La inquietud me impulsaba a seguir investigando, a descubrir más antes de que las sombras encontraran una manera de liberarse nuevamente. Una tarde particularmente sombría, la luz del sol apenas penetraba las nubes densas que cubrían el cielo, decidí explorar una parte de la fábrica que hasta ahora había evitado, el sótano. Había oído ruidos procedentes de allí, y mis pesadillas recurrentes parecían señalarlo como un lugar de importancia. Preparada con mi linterna y el diario de Ernesto, descendí por las escaleras oxidadas hacia la oscuridad que se extendía abajo. El aire en el sótano era aún más denso y frío que en el resto de la fábrica. La humedad se colaba en mis huesos y el olor a moho y descomposición era abrumador. La linterna apenas penetraba la negrura, proyectando sombras largas y retorcidas en las paredes de ladrillo húmedo. Cada paso resonaba en el silencio, amplificando mi sensación de soledad y vulnerabilidad. Exploré varias salas, todas llenas de escombros y maquinaria oxidada, pero no encontré nada que no hubiera visto antes. Fue entonces cuando llegué a una sala especialmente oscura, una habitación grande y cavernosa al final de un largo pasillo. Al cruzar el umbral, sentí un cambio en el aire, una presión invisible que me hizo detenerme. La linterna iluminó algo en el centro de la sala, un altar de piedra cubierto de símbolos que reconocí de inmediato. Eran los mismos que había visto en el diario de Ernesto, y su presencia aquí solo confirmaba que este era un lugar clave en los rituales oscuros. Me acerqué con cautela, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Mientras examinaba el altar, un escalofrío recorrió mi espalda y sentí una presencia detrás de mí. Giré rápidamente, levantando la linterna, y vi una figura envuelta en una capa oscura. Su rostro estaba oculto bajo una capucha, pero sus ojos brillaban con una luz maligna que parecía perforar la oscuridad. La figura se movía con una gracia inquietante, casi flotando sobre el suelo. Sentí que el tiempo se detenía mientras nos observábamos mutuamente, la tensión en el aire era palpable. ¿Quién eres?, logré preguntar, mi voz sonando débil incluso para mis propios oídos.
La figura no respondió de inmediato, pero sus ojos brillaron con una intensidad aún mayor. María, dijo finalmente, su voz era un susurro que resonaba con un eco antinatural. Has ido demasiado lejos. Este lugar no es para ti. Intenté mantener la calma, recordando mi entrenamiento. Sé lo que ocurrió aquí. He leído el diario de Ernesto. Quiero entender cómo detener esto. Una risa suave, fría y desprovista de humor emanó de la figura. El diario solo cuenta una parte de la historia. Ernesto no entendía el verdadero poder de lo que intentaba controlar. Y tú, pequeña María, estás jugando con fuerzas que no puedes comprender. Entonces explícame, insistí, tratando de no mostrar miedo. Ayúdame a entender para que pueda detenerlo. La figura se acercó un paso más, y la temperatura en la sala pareció caer aún más. No se puede detener lo que ya ha comenzado. Las sombras están hambrientas, y tú has sido marcada por ellas. Solo hay dos caminos para ti, rendirte a su voluntad o ser consumida. Su tono era definitivo, y su presencia tan abrumadora que sentí un nudo de desesperación formarse en mi estómago. No voy a rendirme, dije con más valentía de la que sentía. Encontraré una manera de sellar el portal permanentemente. La figura se detuvo, sus ojos brillando con una mezcla de curiosidad y burla. Eres más terca de lo que pensaba, María. Pero no importa. Las sombras siempre encuentran una manera. Siempre. Antes de que pudiera responder, la figura desapareció, desvaneciéndose en el aire como si nunca hubiera estado allí. Me quedé sola en la oscuridad, el eco de sus palabras resonando en mi mente. Sentía que el poco control que tenía sobre la situación se estaba desvaneciendo. La fábrica era más que un simple edificio abandonado, era un nodo de poder oscuro que había atrapado a Ernesto y ahora me estaba atrapando a mí. Regresé al altar y examiné los símbolos con más detenimiento. Sabía que debía haber algo más, alguna pista que Ernesto había pasado por alto o no había podido entender. Las palabras de la figura misteriosa me llenaban de una mezcla de temor y determinación. Debía seguir adelante, debía encontrar una manera de detener las sombras antes de que fuera demasiado tarde. Pasé horas en el sótano, revisando cada rincón y cada centímetro del altar. Descubrí inscripciones ocultas, grabadas en la piedra con una precisión meticulosa. Eran diferentes de los símbolos del diario, más antiguos y más poderosos. Decidí copiar las inscripciones y analizarlas más tarde, con la esperanza de encontrar algún indicio de cómo sellar el portal permanentemente. Salí de la fábrica cuando la noche ya había caído completamente. Las sombras en las calles parecían más siniestras, más cercanas. Sentía la mirada de la figura misteriosa persiguiéndome, sus advertencias y amenazas resonando en mi mente. Sabía que el tiempo se estaba agotando, y que las sombras se harían más fuertes cada día. Al llegar a mi apartamento, me sentí agotada, tanto física como mentalmente. Sabía que la figura con la que me había encontrado estaba ligada de alguna manera a los rituales y a las sombras. Sus palabras me habían dejado con más preguntas que respuestas, pero también me habían dado una nueva determinación. No podía permitir que el miedo me dominara. Debía encontrar la verdad y detener la oscuridad, sin importar el costo. Me senté en mi escritorio y comencé a analizar las inscripciones que había copiado. Eran complejas y difíciles de interpretar, pero algo en mi interior me decía que contenían la clave para sellar el portal. Sentía que cada minuto contaba, que cada segundo perdido acercaba más a las sombras a mi mundo. Trabajé hasta altas horas de la noche, mis ojos ardiendo de cansancio, pero mi mente impulsada por una determinación férrea. Las sombras podían estar hambrientas, pero yo estaba lista para luchar. La figura misteriosa había subestimado mi resolución. Había sido marcada, sí, pero eso solo significaba que tenía aún más razones para vencer. Porque sabía que mi lucha no era solo por mí, sino por todos aquellos que podrían ser víctimas de la oscuridad si fracasaba. Y no tenía intención de fracasar. La determinación de encontrar respuestas y soluciones a los misterios que rodeaban la fábrica me llevó a adentrarme aún más en sus oscuros confines. Cada vez que regresaba, sentía que la fábrica me atraía más profundamente en su red de secretos y sombras.
Sabía que debía encontrar la clave para sellar el portal permanentemente antes de que las entidades del otro lado lograran abrirlo de nuevo. Durante días, exploré los rincones más oscuros y olvidados de la fábrica, guiada por las inscripciones que había copiado del sótano. Las inscripciones hablaban de un lugar específico, una sala oculta en las profundidades de la fábrica donde se llevaban a cabo los rituales más poderosos y peligrosos. Con cada paso, la atmósfera se volvía más opresiva, el aire más frío, y las sombras más vivas. Finalmente, después de horas de búsqueda, encontré una puerta de metal oxidada, medio oculta tras una pila de escombros. La empujé con esfuerzo y el chirrido de las bisagras resonó en el silencio, como un grito de advertencia. Al otro lado, un pasillo estrecho y oscuro se extendía hacia adelante, sus paredes cubiertas de símbolos que brillaban débilmente en la penumbra. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero también una extraña sensación de inevitabilidad. Sabía que estaba en el camino correcto. Avancé por el pasillo, mis pasos resonando en el suelo de concreto. Al final del pasillo, otra puerta esperaba. Al abrirla, me encontré en una sala amplia y circular, iluminada solo por la luz de mi linterna. En el centro de la sala, un altar de piedra ocupaba el lugar de honor. Estaba manchado de un denso fluido rojo, y velas negras, gastadas y cubiertas de polvo, lo rodeaban en un círculo perfecto. El aire estaba impregnado de un olor metálico y a cera quemada, mezclado con algo más, algo que no podía identificar pero que me llenaba de repulsión. Me acerqué al altar, mi linterna temblando en mi mano. Los símbolos grabados en la piedra eran los mismos que había visto en el diario de Ernesto y en las inscripciones del sótano, pero aquí, en este lugar, parecían cobrar vida. Sentía su poder oscuro pulsando en el aire, una energía antigua y maligna que hacía vibrar las paredes. Mientras estudiaba el altar, comprendí la magnitud del peligro en el que me encontraba. Los practicantes de magia negra habían utilizado esta sala para intentar abrir un portal a otra dimensión, una dimensión llena de oscuridad. Cada sacrificio humano, cada ritual oscuro, había sido un paso hacia la apertura completa del portal. El altar manchado de carmesí era un testimonio mudo de lo que se habían desatado en esta sala. De repente, un susurro suave llenó la sala, como el sonido del viento a través de las hojas secas. Al principio, pensé que era mi imaginación, pero el susurro se intensificó, convirtiéndose en una cacofonía de voces que hablaban en un idioma antiguo y desconocido. Sentí que las sombras se acercaban, rodeándome, y un miedo primitivo se apoderó de mí. Pero también sentí una fuerza interna, una determinación que me impulsaba a seguir adelante. Sabía que debía descifrar los rituales descritos en el diario y en las inscripciones para encontrar una manera de sellar el portal permanentemente. Me arrodillé junto al altar y saqué mis notas, tratando de concentrarme a pesar de las voces y las sombras que se movían a mi alrededor. Cada símbolo, cada palabra, parecía estar impregnado de un poder oscuro, y sentía que estaba caminando sobre el filo de un cuchillo, entre la comprensión y la locura. De repente, la sala pareció vibrar, y una figura apareció en el borde de mi visión. Levanté la linterna y vi a la misma figura encapuchada que había encontrado antes. Sus ojos brillaban con una luz maligna, y su presencia llenaba la sala de una oscuridad aún más profunda. «María», dijo la figura, su voz resonando con un eco que parecía venir de todas partes y de ninguna. «Estás jugando con fuerzas que no puedes comprender». «Debo detener esto», respondí, mi voz firme a pesar del miedo que sentía. «No puedo permitir que estas entidades crucen a nuestro mundo». La figura rió suavemente, un sonido que envió un escalofrío por mi columna vertebral. ¿Detenerlo? No puedes detener lo inevitable. Las sombras siempre encuentran una manera. Ernesto lo intentó y fracasó. ¿Qué te hace pensar que tú serás diferente? Porque no tengo otra opción, dije, levantándome con determinación. No voy a dejar que estas sombras destruyan nuestro mundo. Encontraré una manera. La figura permaneció en silencio por un momento, sus ojos brillando con una intensidad peligrosa. Muy bien, María. Si insistes en seguir adelante, entonces deberás enfrentarte a lo que aguarda. Pero recuerda, cada paso que das te acerca más a tu propia destrucción. Con esas palabras, la figura desapareció, desvaneciéndose en el aire como un susurro en el viento.
Me quedé sola en la sala, rodeada de sombras y voces que se burlaban de mí. Sentí una mezcla de miedo y determinación. Sabía que la figura tenía razón en parte, estaba jugando con fuerzas que no comprendía del todo. Pero también sabía que no podía rendirme. Pasé horas en la sala de rituales, estudiando cada símbolo, cada palabra, tratando de encontrar una manera de sellar el portal. Las voces seguían susurrando, y las sombras se movían a mi alrededor, pero me obligué a concentrarme. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, descubrí una serie de inscripciones que parecían ser un ritual de sellado. Las instrucciones eran complejas y peligrosas, pero sentía que era mi única oportunidad. Sabía que debía llevar a cabo el ritual en la sala de invocación principal, utilizando el altar manchado de rojo y los símbolos que lo rodeaban. Sentía que las sombras no me dejarían hacerlo fácilmente, pero no tenía otra opción. Salí de la sala de rituales con mis notas en la mano, decidida a completar el ritual y sellar el portal de una vez por todas. Sabía que me enfrentaba a un peligro inimaginable, pero también sabía que debía hacerlo. Las sombras podían ser poderosas, pero mi determinación era más fuerte. Mientras caminaba por los oscuros pasillos de la fábrica, sentía que cada paso me acercaba más al abismo. Pero también sentía una extraña paz interior, una certeza de que estaba haciendo lo correcto. Las sombras podían intentar detenerme, pero no tenía intención de rendirme. Estaba dispuesta a luchar hasta el final, porque sabía que el destino de nuestro mundo dependía de ello. La fábrica estaba viva con una energía oscura que parecía vibrar en el aire mientras me dirigía a la sala de invocación principal. Cada paso resonaba en el silencio opresivo, y las sombras en las paredes parecían moverse con una intención propia. Sabía que estaba a punto de enfrentarme a algo mucho más peligroso que cualquier cosa que hubiera visto antes, pero mi determinación no vacilaba. Cuando llegué a la sala, la encontré sumida en una oscuridad aún más densa que el resto de la fábrica. El altar de piedra en el centro era una presencia ominosa, rodeado por las velas negras que habían sido utilizadas en los rituales. Respiré hondo, sacando el diario de Ernesto y mis notas, y comencé a preparar el ritual de sellado. Encendí las velas con manos temblorosas, recitando las palabras antiguas que había descifrado. A medida que lo hacía, sentí una oleada de energía oscura llenar la sala. Las sombras en las paredes se agitaron, cobrando vida, y el aire se volvió helado. Sabía que había desencadenado algo, y que no tardaría en enfrentarse a ello. De repente, las sombras comenzaron a moverse con una rapidez antinatural, convergiendo en un punto frente al altar. Formaron una masa retorcida y oscura, y de esa masa emergieron figuras humanoides, criaturas de pura oscuridad con ojos rojos brillantes. Sentí un nudo en el estómago, pero también una oleada de adrenalina. Estaba preparada para luchar. La primera criatura se lanzó hacia mí con una velocidad increíble. Instintivamente, me agaché y rodé hacia un lado, sintiendo el aire cortado por sus garras a centímetros de mi rostro. Me levanté rápidamente y enfrenté a la sombra, usando mis habilidades de combate cuerpo a cuerpo. Golpeé con todas mis fuerzas, pero mis golpes parecían atravesar su forma etérea sin causar daño real. Otra sombra se abalanzó sobre mí, y esta vez no pude evitarla por completo. Sus garras afiladas se clavaron en mi brazo, arrancando un grito de dolor de mis labios. Me zafé con un movimiento brusco, sintiendo la herida caliente en mi piel. Cada movimiento parecía atraer más criaturas, y pronto me vi rodeada por un enjambre de sombras. Usé cada táctica que había aprendido en mi entrenamiento. Golpeé, pateé y esquivé, tratando de mantenerme en movimiento constante. Las sombras eran implacables, atacando con una coordinación casi animal. Cada vez que lograba esquivar un ataque, otro me golpeaba desde un ángulo diferente. Sentía que estaba luchando contra una marea interminable, y cada momento de debilidad era castigado con un ataque feroz. Intenté usar la linterna para dispersar a las sombras, pero solo las ralentizó brevemente. Sus formas parecían adaptarse, volviéndose más densas y resistentes a la luz. Recordé los consejos de combate contra enemigos no humanos, y empecé a usar movimientos más rápidos y precisos, apuntando a sus ojos brillantes, la única parte de sus cuerpos que parecía tener sustancia. Golpear sus ojos resultó ser efectivo.
Las sombras retrocedían, dejando escapar chillidos inhumanos. Pero por cada sombra que lograba herir, dos más tomaban su lugar. La sala se convirtió en un campo de batalla caótico, con figuras oscuras moviéndose a mi alrededor en un frenesí de violencia. Mi resistencia física comenzó a decaer. Los cortes y rasguños se acumulaban, y la pérdida de fluidos me hacía sentir mareada. Sabía que no podría mantener el ritmo mucho más tiempo. Las sombras parecían percibir mi debilidad, atacando con renovada intensidad. Cada golpe se sentía más pesado, cada esquiva más lenta. Entonces, recordé algo del diario de Ernesto. Había mencionado un amuleto, un talismán de protección utilizado en los rituales para mantener a raya a las entidades oscuras. Miré rápidamente alrededor del altar, buscando cualquier indicio de tal objeto. Entre los escombros y los restos de rituales anteriores, vislumbré algo brillante. Era un pequeño amuleto de plata, grabado con los mismos símbolos antiguos. Con un último esfuerzo, me lancé hacia el amuleto, esquivando las sombras que intentaban detenerme. Lo agarré con fuerza, sintiendo una oleada de energía protectora que emanaba de él. Al levantarlo, las sombras retrocedieron momentáneamente, sus formas desvaneciéndose en la oscuridad. Aproveché la oportunidad para levantarme y dirigirme hacia la salida. Las sombras no se dieron por vencidas fácilmente. Sentí sus garras rasgando el aire a mis espaldas mientras corría por el pasillo. Cada paso era una lucha contra el dolor y el agotamiento, pero no podía permitirme detenerme. El amuleto en mi mano parecía proporcionar una protección mínima, lo suficiente como para mantener a las sombras a raya. Finalmente, llegué a la escalera que conducía a la superficie. Subí con todas mis fuerzas, mis piernas temblando por el esfuerzo. Las sombras seguían siguiéndome, pero la luz del exterior parecía detenerlas en seco. Cuando finalmente salí al aire libre, el sol de la mañana me cegó momentáneamente. Me giré para ver la entrada de la fábrica, esperando que las sombras me siguieran. Pero no lo hicieron. Se quedaron en la oscuridad, observándome con ojos brillantes y llenos de odio. Caí de rodillas, el amuleto aún apretado en mi mano. Estaba viva, pero apenas. Las heridas que había sufrido eran graves, y la leve exsanguinación me hacía sentir débil. Sabía que necesitaba atención médica inmediata, pero también sabía que no podía quedarme lejos de la fábrica por mucho tiempo. Las sombras seguían allí, esperando, y el portal aún no estaba sellado. Con esfuerzo, me puse de pie y comencé a caminar hacia mi coche. Cada paso era una lucha, pero mi determinación seguía intacta. Había enfrentado a las sombras y sobrevivido. Había aprendido valiosas lecciones sobre sus debilidades y sobre mi propia fuerza. Sabía que la batalla estaba lejos de terminar, pero también sabía que estaba preparada para seguir luchando. El sol de la mañana bañaba el paisaje con una luz dorada, un contraste irónico con la oscuridad que acechaba dentro de la fábrica. Me dirigí al hospital, sabiendo que cada segundo contaba. La primera batalla había sido brutal, pero no había roto mi espíritu. Estaba lista para lo que viniera, y no permitiría que las sombras ganaran. Porque ahora comprendía que mi lucha no era solo por mí, sino por la humanidad entera. Después de la brutal batalla con las sombras, las heridas físicas que sufrí empezaron a sanar, pero las cicatrices mentales seguían siendo profundas. Cada noche, al cerrar los ojos, las imágenes de aquellas criaturas retorcidas y los gritos inhumanos resonaban en mi mente. Sin embargo, sabía que no podía permitir que el miedo me paralizara. Mi misión no había cambiado, debía sellar el portal y detener las sombras antes de que desataran el caos en nuestro mundo. Durante los días siguientes, las visiones del pasado comenzaron a intensificarse. Al principio, aparecían como fragmentos borrosos en los bordes de mi visión, pero pronto se volvieron más vívidas y aterradoras. Era como si la fábrica misma estuviera tratando de mostrarme sus secretos oscuros, revelando lo acontecido dentro de sus muros. Una tarde, mientras revisaba mis notas y el diario de Ernesto en mi pequeño apartamento, una visión particularmente intensa me golpeó. Sentí un tirón en mi conciencia, y de repente ya no estaba en mi habitación. Estaba de pie en la fábrica, pero en un tiempo muy diferente.
Las paredes ya no estaban en ruinas y el lugar estaba lleno de actividad. Vi a Ernesto, decidido, rodeado de acólitos que lo observaban con una mezcla de respeto y temor. Estaban reunidos alrededor del altar en la sala de invocación, y en el centro del altar, una mujer estaba atada, su rostro marcado por el miedo y la desesperación. Ernesto recitaba palabras en un idioma antiguo, sus manos moviéndose con precisión mientras trazaba símbolos en el aire. Sentí una oleada de congoja cuando comprendí que estaba presenciando un sacrificio humano. La escena cambió rápidamente. Ahora veía las sombras, pero no eran las mismas que había enfrentado. Eran entidades primitivas, poderosas y malevolentes, que respondían a los llamados de Ernesto. Las sombras se arremolinaban alrededor del altar, y los acólitos observaban con expresiones de éxtasis oscuro mientras las entidades se alimentaban de la energía vital de la víctima. Era un espectáculo espeluznante, una danza macabra de poder y destrucción. Otra visión me llevó a una noche particularmente oscura, cuando el portal estaba casi abierto. Las paredes de la fábrica vibraban con una energía antinatural, y las sombras parecían más tangibles, más presentes. Vi a Ernesto una vez más, pero esta vez su rostro estaba marcado por la desesperación y el miedo. Los rituales habían salido de control, y las entidades que había invocado eran demasiado poderosas para ser contenidas. Los acólitos gritaban y corrían, tratando de escapar de las garras de las sombras que ahora los cazaban sin piedad. La atrocidad de esas visiones me hacía estremecer, pero también de una determinación renovada. Debía detener esto. Las sombras no podían ser liberadas en nuestro mundo. Las consecuencias serían catastróficas. Decidí que era hora de regresar a la fábrica y enfrentarlos de frente, con la esperanza de que las visiones me guiaran a una solución. Esa noche, volví a la fábrica. La luna llena iluminaba el edificio abandonado, proyectando sombras largas y siniestras en el suelo. Respiré hondo y entré, sintiendo el aire frío y húmedo envolverme una vez más. Sabía que las visiones volverían, y estaba decidida a usarlas para desentrañar los secretos que necesitaba para sellar el portal. Al caminar por los pasillos oscuros, las visiones me asaltaron con una intensidad renovada. Cada paso que daba me llevaba más profundamente al pasado, mostrándome escenas de invocaciones y sacrificios. Vi a Ernesto perdiendo el control, su rostro marcado por el arrepentimiento y la desesperación mientras las sombras se desataban. Vi a los acólitos caer uno por uno, sus almas consumidas por la oscuridad que habían ayudado a invocar. Llegué a la sala de invocación principal y me arrodillé junto al altar. Las visiones me envolvían, y sentí que mi mente se fracturaba bajo la presión. Pero debía mantenerme firme. Comencé a recitar las palabras del ritual de sellado que había encontrado, mis manos trazando los símbolos con precisión. El aire a mi alrededor vibraba con energía oscura, y las sombras se movían frenéticamente, tratando de detenerme. Una visión final me golpeó con una fuerza abrumadora. Vi a Ernesto, en su último intento desesperado, utilizando el amuleto que había encontrado. Comprendí que había un último paso en el ritual, uno que Ernesto no había logrado completar. Debía sellar el portal con el amuleto, usando mi propia energía vital como ancla. Era un sacrificio, pero uno que estaba dispuesta a hacer para salvar nuestro mundo. Sentí una oleada de miedo y dolor cuando las sombras se abalanzaron sobre mí, tratando de arrancar el amuleto de mis manos. Pero mi determinación era más fuerte. Con un último esfuerzo, completé el ritual, canalizando toda mi energía en el amuleto y en los símbolos grabados en el altar. Las sombras chillaron en agonía, retrocediendo mientras una luz intensa llenaba la sala. Cuando la luz se desvaneció, la fábrica quedó en silencio. Las sombras se habían desvanecido, y el aire ya no vibraba con energía oscura. Sabía que había logrado sellar el portal, al menos por ahora. Me desplomé en el suelo, agotada y herida, pero con una sensación de alivio y triunfo. Las visiones del pasado me habían mostrado el camino, y había logrado detener la oscuridad. Salí de la fábrica al amanecer, el cielo teñido de colores suaves que prometían un nuevo día. Las heridas en mi cuerpo y alma eran profundas, pero sabía que había hecho lo correcto. Había enfrentado los acontecimientos del pasado y había triunfado, aunque a un gran costo. Sabía que las sombras siempre encontrarían una manera de regresar,
pero también sabía que estaba lista para enfrentarlas. Porque ahora comprendía que mi lucha no era solo contra las sombras, sino también contra el olvido. Debía recordar, debía luchar, y debía proteger a nuestro mundo de lo que acechaba en la fábrica de sombras. Había logrado sellar el portal temporalmente. Sin embargo, sabía que la lucha no había terminado. Las sombras eran persistentes, y la fábrica aún guardaba secretos oscuros que necesitaba desentrañar para asegurarme de que la amenaza fuera erradicada de una vez por todas. Un día, mientras revisaba el diario de Ernesto y mis notas en la sala de invocación principal, algo llamó mi atención. Un símbolo en particular, grabado en una esquina del altar, parecía diferente a los demás. Era más intrincado y parecía pulsar con una energía propia. Recordé haberlo visto antes en las visiones del pasado, pero nunca le había prestado suficiente atención. Decidí investigar más a fondo. Pasé mis dedos sobre el símbolo, sintiendo una leve vibración. Con cuidado, tracé el contorno con una herramienta afilada, tratando de entender su propósito. Al hacerlo, escuché un clic y una sección del suelo junto al altar se desplazó, revelando una trampilla oculta. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Sabía que había encontrado algo importante. Abrí la trampilla con esfuerzo, revelando una escalera que descendía a la oscuridad. Una ráfaga de aire nauseabundo subió desde abajo, llenando la sala con un olor a podredumbre y descomposición. Encendí mi linterna y comencé a bajar los escalones de piedra, cada uno de ellos cubierto de una capa de humedad y moho. Sabía que me estaba acercando al corazón de la oscuridad, al lugar donde los seres más indescriptibles se escondían. A medida que descendía, las paredes del pasaje estaban cubiertas de símbolos aún más oscuros y complejos que los que había visto en la fábrica. Parecían moverse y cambiar ante mis ojos, y sentía su energía malévola vibrar en el aire. Cada paso que daba se hacía más difícil, como si una fuerza invisible tratara de detenerme. Finalmente, llegué al fondo de la escalera y me encontré frente a una puerta de metal pesada. Estaba cubierta de inscripciones que parecían ser un sello, protegiendo lo que había más allá. Respiré hondo y empujé la puerta, sintiendo una resistencia casi sobrenatural. Cuando finalmente se abrió, una oleada de aire aún más pútrido me golpeó, haciéndome toser y cubriendo mi nariz y boca con un pañuelo. Al cruzar el umbral, me encontré en una cámara subterránea vasta y cavernosa. Las paredes de la cámara estaban cubiertas de símbolos grabados en lo que parecía ser fluidos humanos. El suelo estaba lleno de huesos y restos de lo que una vez fueron seres humanos. Era una escena escalofriante, un testimonio de los rituales oscuros y los sacrificios que habían tenido lugar aquí. En el centro de la cámara, vi un altar de piedra aún más grande y más macabro que el de la sala de invocación principal. Este altar estaba rodeado por figuras esqueléticas, sus huesos dispuestos en posturas de adoración, como si estuvieran perpetuamente atrapados en un acto de devoción hacia una fuerza oscura y desconocida. El aire vibraba con una energía palpable, y sentía que cada paso me acercaba más al borde de la locura. Avancé con cautela, iluminando cada rincón de la cámara con mi linterna. En las sombras, vislumbré formas que se movían, criaturas que parecían ser una amalgama de carne y oscuridad, sus ojos brillando con una maldad insaciable. Eran entes indescriptibles, manifestaciones de las sombras que habían sido invocadas en este lugar durante generaciones. Sentía que la cámara misma estaba viva, pulsando con una energía oscura que parecía resonar con mi propia alma. Sabía que debía tener cuidado, que cualquier error podría ser fatal. Me acerqué al altar central y vi que estaba cubierto de inscripciones similares a las que había visto antes, pero más detalladas, más profundas. Mientras estudiaba las inscripciones, una visión me golpeó con una fuerza abrumadora. Vi a Ernesto y sus acólitos realizando el ritual definitivo, uno que tenía la intención de abrir el portal permanentemente. Vi cómo las sombras se arremolinaban a su alrededor, consumiendo a los acólitos uno por uno, sus gritos de agonía resonando en la cámara. Ernesto luchaba desesperadamente por controlar las fuerzas que había desatado, pero finalmente sucumbió, su cuerpo y alma devorados por la oscuridad. La visión me dejó aturdida y temblorosa, pero también me dio la comprensión que necesitaba. Sabía que el portal estaba vinculado a este altar, y que debía usar lo que había aprendido para destruirlo.
Sentí una mezcla de preocupación y determinación. Sabía que la tarea sería peligrosa, pero no tenía otra opción. Comencé a recitar las palabras del ritual de sellado, trazando los símbolos en el aire con el amuleto que había encontrado. La cámara vibraba con una intensidad creciente, y las sombras se agitaban frenéticamente, tratando de detenerme. Sentí sus garras rasgando mi piel, sus susurros llenando mi mente con promesas de poder y destrucción. Pero me mantuve firme, enfocada en mi misión. La energía oscura se arremolinaba a mi alrededor, tratando de derribarme. Sentí que mi cuerpo se debilitaba, pero mi espíritu seguía fuerte. Con un último esfuerzo, completé el ritual, canalizando toda mi energía en el amuleto y en los símbolos del altar. Una explosión de luz llenó la cámara, cegando a las sombras y llenando el espacio con una energía pura y brillante. Sentí que el portal se cerraba, las sombras retrocediendo con gritos de agonía y desesperación. La cámara misma pareció temblar, como si estuviera colapsando bajo la presión. Cuando la luz se desvaneció, la cámara quedó en silencio. Las sombras se habían desvanecido, y el aire ya no vibraba con energía oscura. Sabía que había logrado sellar el portal, y estaban contenidos, al menos por ahora. Salí de la cámara subterránea, subiendo lentamente la escalera, cada paso una lucha contra el agotamiento y el dolor. Sentía que había descendido al infierno y regresado, pero sabía que mi misión estaba lejos de terminar. Las cicatrices que llevaba, tanto físicas como mentales, eran un recordatorio constante de lo que había enfrentado y de los que aún podría enfrentar. Al salir al aire libre, el sol comenzaba a salir, bañando el mundo en una luz dorada. Respiré profundamente, sintiendo el aire fresco llenar mis pulmones. Sabía que había hecho lo correcto, que había enfrentado la oscuridad y sobrevivido. Pero también sabía que debía estar preparada para cualquier eventualidad. Las sombras podían estar contenidas, pero siempre encontrarían una manera de regresar. Con una determinación renovada, me dirigí a mi coche. Sabía que la lucha contra las fuerzas oscuras no había terminado, pero estaba lista para enfrentar cualquier desafío que se presentara. Porque ahora comprendía que mi lucha no era solo por mí, sino por todos aquellos que podrían ser víctimas de la oscuridad. Y no tenía intención de dejar que las sombras ganaran. Pero mientras regresaba a la fábrica, sabía que mi misión estaba lejos de terminar. Había sellado temporalmente el portal en la cámara subterránea, pero las sombras eran persistentes y siempre buscaban nuevas formas de cruzar a nuestro mundo. Sentía que una confrontación final estaba cerca, una en la que tendría que darlo todo para cerrar el portal definitivamente. La fábrica parecía más siniestra que nunca bajo el cielo encapotado. Una vez dentro, la atmósfera opresiva me envolvió, y el aire estaba cargado de una energía oscura y pulsante. Cada paso que daba resonaba en los pasillos vacíos, y las sombras parecían moverse con una agresividad renovada. Sabía que me dirigía a la sala principal del ritual, el epicentro de la oscuridad que amenazaba con desatarse completamente. Cuando llegué a la sala principal, la escena que encontré me dejó helada. El portal estaba casi abierto, un vórtice oscuro y giratorio que pulsaba con una energía siniestra. Las paredes de la sala vibraban con un poder antiguo y maligno, y las sombras se arremolinaban alrededor del portal, alimentándose de su energía. Podía ver criaturas del otro lado, figuras retorcidas y monstruosas que intentaban cruzar, sus garras y tentáculos extendiéndose hacia nuestro mundo. Sentí una oleada de pánico, pero también una determinación feroz. No podía permitir que esas criaturas cruzaran el portal. El destino de nuestro mundo dependía de ello. Saqué el amuleto y mis notas, sabiendo que debía actuar rápido. Comencé a recitar las palabras del ritual de sellado, mi voz firme a pesar del miedo que sentía. Mientras recitaba, las sombras se volvieron aún más agresivas. Se lanzaron hacia mí con una furia descontrolada, intentando interrumpir el ritual. Usé el amuleto para mantenerlas a raya, su luz brillante creando una barrera temporal que las obligaba a retroceder. Pero sabía que no podría mantener esa barrera por mucho tiempo. Necesitaba completar el ritual antes de que fuera demasiado tarde. El portal pulsaba con una intensidad creciente, y las criaturas del otro lado estaban cada vez más cerca de cruzar. Sentía el poder oscuro tratando de arrastrarme, susurrándome promesas de poder y desesperación.
Luché contra esas tentaciones, enfocándome en las palabras del ritual y en los símbolos que trazaba en el aire con el amuleto. De repente, una sombra particularmente grande y poderosa se materializó frente a mí. Sus ojos rojos brillaban con una malevolencia pura, y su presencia llenaba la sala con una oscuridad aún más profunda. Sabía que esta criatura era una manifestación directa del portal, un guardián oscuro decidido a detenerme. La criatura se abalanzó sobre mí, y apenas logré esquivarla, sintiendo el aire cortado por sus garras a centímetros de mi rostro. Luché contra la criatura con todas mis fuerzas, usando mis habilidades de combate cuerpo a cuerpo y el poder del amuleto para mantenerla a raya. Cada golpe que daba parecía inútil, y cada ataque de la criatura se volvía más feroz. Sentí sus garras rasgando mi piel, el dolor agudo y ardiente. Pero no podía rendirme. Sabía que debía cerrar el portal antes de que más criaturas lograran cruzar. Con un último esfuerzo, logré herir a la criatura en sus ojos brillantes. La sombra chilló en agonía, retrocediendo momentáneamente. Aproveché la oportunidad para continuar el ritual, recitando las palabras con una urgencia renovada. Sentía que la energía del portal comenzaba a fluctuar, respondiendo a mis intentos de sellarlo. Las criaturas del otro lado parecían percibir el peligro, redoblando sus esfuerzos por cruzar. Pude ver sus formas grotescas intentando forzar su camino a través del vórtice, sus gritos y chillidos llenando la sala. Las sombras se arremolinaban frenéticamente, como si intentaran proteger el portal. Pero mi determinación no flaqueó. Sabía que debía seguir adelante, sin importar el costo. La sala vibraba con una intensidad casi insoportable, y el aire se llenó de un sonido ensordecedor, como el rugido de un tornado. Sentía que mi cuerpo se debilitaba, pero mi espíritu seguía fuerte. Con el amuleto en alto, recité las palabras finales del ritual, canalizando toda mi energía y voluntad en el acto de sellar el portal. De repente, una explosión de luz cegadora llenó la sala, forzando a las sombras a retroceder. El portal se agitó violentamente, sus bordes fluctuando y cerrándose lentamente. Sentí una oleada de energía pura y brillante, una fuerza que parecía emanar del amuleto y de las palabras del ritual. Las criaturas del otro lado lanzaron un último grito de desesperación antes de ser arrastradas de vuelta a la oscuridad. La luz comenzó a desvanecerse, y cuando finalmente se disipó, la sala quedó en silencio. El portal había desaparecido, y las sombras se habían desvanecido. Sentía una mezcla de alivio y agotamiento. Sabía que había logrado cerrar el portal, que había detenido la amenaza, al menos por ahora. Me desplomé en el suelo, mis fuerzas completamente agotadas. Las heridas en mi cuerpo eran profundas, y sentía que cada movimiento era una lucha. Pero también sentía una paz interior, una certeza de que había hecho lo correcto. Había enfrentado el corazón de la oscuridad y había triunfado. Cuando finalmente me puse de pie, el sol comenzaba a salir, llenando la sala con una luz suave y dorada. Salí de la fábrica, cada paso una lucha contra el dolor y el agotamiento, pero con una determinación renovada. Sabía que la lucha contra las fuerzas oscuras no había terminado, pero también sabía que estaba preparada para enfrentar cualquier desafío que se presentara. El aire fresco de la mañana llenaba mis pulmones, y sentía que había ganado una pequeña pero importante victoria. Había cerrado el portal y detenido la invasión de las criaturas oscuras. Pero las sombras siempre encontrarían una manera de regresar, y debía estar lista para enfrentarlas cuando lo hicieran. Porque ahora comprendía que mi lucha no era solo por mí, sino por todos aquellos que podrían ser víctimas de la oscuridad. Y no tenía intención de dejar que las sombras ganaran. El portal estaba casi cerrado, pero las sombras y las criaturas del otro lado no se rendirían tan fácilmente. Había logrado detener temporalmente la apertura, pero sentía en mis huesos que una confrontación final era inevitable. Las fuerzas oscuras no dejarían de intentar cruzar a nuestro mundo, y sabía que debía estar preparada para una batalla final. Regresé a la fábrica al caer la noche. La atmósfera era más opresiva que nunca, y el aire estaba cargado de una energía oscura y pulsante. Sabía que esta vez no habría vuelta atrás. Entré en la fábrica con una determinación férrea, el amuleto en una mano y el diario de Ernesto en la otra. Sentía que cada paso me acercaba más al abismo,
pero también sabía que debía enfrentarme a ello de frente. La sala principal del ritual estaba en un estado de caos. El portal estaba abierto de par en par, y las criaturas del otro lado se arremolinaban alrededor, listas para cruzar. Las sombras se movían con una velocidad y agresividad renovada, formando una barrera entre mí y el portal. El aire vibraba con una intensidad casi insoportable, y el rugido de las entidades resonaba en mis oídos. La primera criatura emergió del portal, una masa retorcida de oscuridad y carne, con garras afiladas y ojos brillantes llenos de odio. Se lanzó hacia mí con una velocidad asombrosa, y apenas logré esquivarla, sintiendo el aire cortado por sus garras a centímetros de mi rostro. Mi corazón latía con fuerza, pero mi mente estaba clara. Sabía que debía usar todo mi entrenamiento y cada recurso disponible para mantener a raya a las criaturas mientras intentaba sellar el portal. Usé el amuleto para crear una barrera de luz, forzando a las sombras a retroceder momentáneamente. Comencé a recitar las palabras del ritual de sellado, mi voz firme a pesar del miedo que sentía. Las criaturas del otro lado lanzaron chillidos de desesperación y furia, redoblando sus esfuerzos por cruzar. Sentía su energía oscura tratando de arrastrarme, pero me obligué a mantenerme enfocada. Otra criatura emergió del portal, está aún más grande y feroz que la primera. Sus ojos rojos brillaban con una maldad pura, y su cuerpo parecía una amalgama de carne y sombras. Se lanzó hacia mí con una fuerza brutal, y apenas logré bloquear su ataque con el amuleto. Sentí el impacto resonar en mi brazo, y el dolor fue casi insoportable. Pero no podía rendirme. Sabía que debía seguir luchando. La sala se convirtió en un campo de batalla caótico. Las sombras y las criaturas emergentes me atacaban con una furia desenfrenada, cada una más determinada que la anterior a detenerme. Usé todas las habilidades de combate que había aprendido, golpeando, pateando y esquivando con una precisión letal. Cada movimiento era una lucha por mi vida, y cada momento de debilidad era castigado con un ataque feroz. Sentía que mis fuerzas se agotaban rápidamente. Pero mi determinación seguía intacta. Sabía que no podía permitirme fallar. El destino de nuestro mundo dependía de mi éxito. Con cada golpe que daba y cada palabra del ritual que recitaba, sentía que me acercaba más a la victoria, aunque la lucha parecía interminable. Una de las criaturas más grandes logró atraparme con sus garras, levantándome del suelo y arrojándome contra una pared. El impacto me dejó sin aliento, y sentí un dolor agudo en mi costado. Pero no podía rendirme. Con un esfuerzo supremo, me levanté y contraataqué, usando el amuleto para golpear a la criatura en sus ojos brillantes. La sombra chilló en agonía y retrocedió, pero otras tomaron su lugar casi de inmediato. La intensidad de la batalla alcanzó su clímax. Las sombras se arremolinaban a mi alrededor, tratando de sofocarme con su oscuridad. Las criaturas emergentes del portal eran cada vez más numerosas, sus formas grotescas llenando la sala con una presencia abrumadora. Sabía que debía actuar rápido. Completé el último verso del ritual de sellado, canalizando toda mi energía y voluntad en el amuleto y en los símbolos que trazaba en el aire. Sentí una explosión de energía pura emanando del amuleto, llenando la sala con una luz cegadora. Las sombras y las criaturas chillaron en agonía, retrocediendo ante la fuerza de la luz. El portal comenzó a cerrarse, sus bordes fluctuando y contrayéndose. Sentí que la barrera entre nuestro mundo y el otro lado se hacía más fuerte, reforzada por el poder del ritual. Las sombras hicieron un último intento desesperado por detenerme, lanzándose hacia mí con una furia desenfrenada. Pero la luz del amuleto las mantuvo a raya, y el portal se cerró finalmente con un sonido ensordecedor. La sala quedó en silencio, las sombras y las criaturas desvaneciéndose en el aire. Caí de rodillas, agotada y herida, pero con una sensación de triunfo indescriptible. Había logrado cerrar el portal y detener la invasión de las criaturas oscuras. Había enfrentado el corazón de la oscuridad y había triunfado. Pero las cicatrices, tanto físicas como mentales, eran profundas, y sabía que la lucha no había terminado del todo. Las sombras siempre encontrarían una manera de regresar, y debía estar preparada para enfrentarlas cuando lo hicieran. Salí de la fábrica al amanecer, el cielo teñido de colores suaves que prometían un nuevo día.
Cada paso era una lucha contra el dolor y el agotamiento, pero mi espíritu estaba más fuerte que nunca. Sabía que había hecho lo correcto, que había protegido nuestro mundo de una amenaza indescriptible. Pero también sabía que debía seguir luchando, porque las fuerzas oscuras siempre buscarían una manera de regresar. El aire fresco de la mañana llenaba mis pulmones, y sentía una paz interior que no había experimentado en mucho tiempo. Había ganado una pequeña pero importante victoria, y estaba lista para enfrentar cualquier desafío que se presentara. Porque ahora comprendía que mi lucha no era solo por mí, sino por todos aquellos que podrían ser víctimas de la oscuridad. Y no tenía intención de dejar que las sombras ganaran. La luz del amanecer apenas comenzaba a teñir el cielo cuando me acerqué a la fábrica por última vez. Sentía que el final estaba cerca, pero también sabía que el camino hacia la victoria sería duro y peligroso. Las sombras dentro de la fábrica eran más agresivas que nunca, y las criaturas del otro lado del portal parecían estar en su punto más fuerte. A pesar de todo, no podía permitirme fallar. Entré en la fábrica, mi cuerpo exhausto y lleno de cicatrices de batallas anteriores. Sentía cada herida como una marca indeleble, un recordatorio de la lucha constante contra las fuerzas oscuras. Cada paso resonaba en los pasillos vacíos, y el aire estaba cargado de una energía tensa y vibrante. Sabía que este sería el enfrentamiento final, el momento de sellar mi destino y el de todos aquellos que dependían de mí. Llegué a la sala principal del ritual, la escena de caos absoluto que había dejado tras la batalla anterior. El portal estaba aún abierto, un vórtice oscuro y pulsante que parecía atraer toda la luz y la vida a su alrededor. Las criaturas del otro lado se arremolinaban en su interior, sus formas grotescas y ojos brillantes llenos de maldad. Sabía que debía cerrar el portal de una vez por todas, sin importar el costo. Comencé a recitar las palabras del ritual de sellado, mi voz firme a pesar del miedo y el agotamiento. Las sombras se arremolinaron a mi alrededor, lanzándose hacia mí con una furia desenfrenada. Usé el amuleto para crear una barrera de luz, manteniéndolas a raya mientras continuaba el ritual. Pero las criaturas del otro lado no se rendirían fácilmente. Sentí sus garras y tentáculos rasgando el aire, tratando de arrastrarme hacia el portal. Cada palabra que pronunciaba parecía resonar en la sala, aumentando la intensidad de la luz que emanaba del amuleto. Sentía que mi energía se agotaba rápidamente, cada segundo una lucha por mantenerme en pie. Pero no podía detenerme. Sabía que debía cerrar el portal antes de que las criaturas lograran cruzar completamente. De repente, una sombra especialmente grande y poderosa se lanzó hacia mí, rompiendo la barrera de luz con una fuerza brutal. Su ataque me golpeó de lleno, arrojándome al suelo con una violencia que me dejó sin aliento. Sentí un dolor agudo en mi costado, y comenzó a fluir libremente de mis heridas. La sombra se cernió sobre mí, sus ojos brillando con una malicia pura. Con un esfuerzo supremo, levanté el amuleto y lo dirigí hacia la sombra, canalizando toda la energía que me quedaba. La luz emanó del amuleto, cegando a la sombra y forzándola a retroceder. Me levanté con dificultad, mi cuerpo temblando por el esfuerzo. Sabía que estaba gravemente herida, pero también sabía que debía continuar. Recité las palabras finales del ritual con una determinación feroz, cada sílaba un desafío a las fuerzas oscuras. Sentí el portal agitarse y fluctuar, sus bordes contrayéndose lentamente. Las criaturas del otro lado lanzaron un último grito de desesperación antes de ser arrastradas de vuelta a la oscuridad. Sentía que el poder del amuleto y del ritual estaban triunfando, cerrando el portal y sellando el destino de las sombras. La sala vibraba con una intensidad casi insoportable, y el aire se llenó de un sonido ensordecedor, como el rugido de un tornado. Sentía que mi cuerpo se debilitaba más con cada segundo, pero no podía detenerme. Con un último esfuerzo, levanté el amuleto y canalicé toda mi energía en él, cerrando el portal con una explosión de luz cegadora. Cuando la luz se desvaneció, la sala quedó en silencio. El portal había desaparecido, y las sombras se habían desvanecido. Sentí una mezcla de alivio y agotamiento. Había logrado cerrar el portal, había ganado la batalla. Pero el precio había sido alto. Estaba gravemente herida, y apenas podía mantenerme en pie. Me desplomé en el suelo, sintiendo que cada respiración era una lucha.
Sabía que había hecho lo correcto, que había protegido nuestro mundo de una amenaza indescriptible. Pero también sabía que las cicatrices, tanto físicas como mentales, quedarían para siempre. Las sombras me habían marcado de una manera que nunca podría olvidar. Con esfuerzo, me levanté y comencé a caminar hacia la salida. Cada paso era una lucha contra el dolor y el agotamiento, pero mi espíritu seguía fuerte. Sabía que había sellado el destino de las sombras, al menos por ahora. Había enfrentado el corazón de la oscuridad y había triunfado. El sol comenzaba a salir cuando finalmente salí de la fábrica. El aire fresco de la mañana llenó mis pulmones, y sentí una paz interior que no había experimentado en mucho tiempo. Había ganado una pequeña pero importante victoria, y estaba lista para enfrentar cualquier desafío que se presentara. Sabía que la lucha contra las fuerzas oscuras no había terminado, pero estaba preparada para enfrentarlas cuando regresaran. Me dirigí al hospital, cada paso una lucha contra el dolor y la debilidad. Sabía que necesitaría tiempo para sanar, pero también sabía que mi misión no había terminado. Las sombras siempre buscarían una manera de regresar, y debía estar lista para enfrentarlas cuando lo hicieran. Porque ahora comprendía que mi lucha no era solo por mí, sino por todos aquellos que podrían ser víctimas de la oscuridad. Y no tenía intención de dejar que las sombras ganaran. Sobreviví, pero el precio que pagué fue alto. Las heridas físicas que sufrí durante la batalla final en la fábrica eran profundas, pero las cicatrices mentales eran aún más profundas y persistentes. Pasé semanas en el hospital, recuperándome de mis lesiones. Los médicos estaban sorprendidos de que hubiera sobrevivido a tales heridas, y más de una vez me dijeron que había tenido una suerte extraordinaria. Pero sabía que no había sido solo suerte, había sido mi determinación y el amuleto lo que me había mantenido con vida. Durante mi estancia en el hospital, recibí visitas inesperadas. Hombres de traje, agentes del gobierno, entraban en mi habitación, sus rostros serios y sus intenciones claras. Me interrogaron sobre lo que había sucedido en la fábrica, sobre las sombras y el portal. Respondí a sus preguntas con honestidad, pero podía ver en sus ojos que no estaban interesados en la verdad completa. Querían silenciarme, borrar cualquier evidencia de lo ocurrido y asegurarse de que la historia no se divulgara. Poco después de mi alta, me di cuenta de que mis peores temores se estaban haciendo realidad. Los informes que había enviado desaparecieron, y los documentos que había recopilado fueron confiscados. Las autoridades cerraron la fábrica y la declararon fuera de límites, cubriéndola con una fachada de peligros químicos y estructurales. Sabía que estaban encubriendo la verdad, tratando de ocultar la amenaza que aún acechaba en las sombras. Intenté hablar con colegas y superiores, pero me encontré con puertas cerradas y oídos sordos. Me dijeron que me olvidara de lo que había visto, que siguiera adelante con mi vida y dejara el pasado atrás. Pero sabía que no podía hacer eso. Las sombras me habían marcado de una manera que nunca podría olvidar. Sentía una responsabilidad, una obligación de luchar contra las fuerzas oscuras y proteger a los demás de lo que había enfrentado. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.